Hola a toda nuestra audiencia de nuestro podcast de Estrategia en Ventas. Hoy de nuevo tenemos una conversación muy interesante con un invitado muy especial cercano al equipo de Estrategia en Ventas y es Luis Germán Quintero de la empresa People Link. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Luis. ¿Luis o Germán? Luis, mejor. Listo. Hola Luis. ¿Cómo estás? Yo quiero que esta audiencia te conozca hoy, por eso quiero que te presentes. Bueno, qué rico estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Luis Germán Quintero. Yo me definiría sobre todo como un apasionado por los clientes. Digamos que siempre he tenido la convicción de que las empresas deben cuidar los clientes como la mejor forma de llegar al resultado final. Soy socio fundador de una empresa que se llama People Link, que ya tiene 15 años y donde básicamente trabajamos temas de CRM, más desde la estrategia que desde la herramienta, temas de servicio al cliente, estrategia de servicio, temas de experiencia, temas de cultura, transformación cultural, que nos entendemos mucho con estrategia en ventas, y por supuesto temas de empleado, cómo cuidar al empleado. Maravilloso, Luis. Y bueno, yo les quiero contar a todos por qué tenemos a Luis en esta conversación. Y resulta que no, yo no conozco a Luis desde hace poco, realmente desde hace un gran rato, un tiempo, porque Luis fue mi profesor en la maestría que hice en el MBA. Lo recuerdo muy bien. Cuando apenas estaba empezando a hablar de CRM, Luis, pues no vamos a hablar de la edad, sí o no, pero esto nos revela un poquito la edad, porque yo no sé, eso era como un concepto muy nuevo, ¿cierto? En esa época era como un concepto nuevo, como muy Ajá, novedoso. Hoy básicamente innovador. es como una obligación, un lenguaje que todos tenemos que hablar. Y hace poco, pues en este mundo del colegaje, la consultoría, nos encontramos de nuevo a Luis en algunas de las empresas en las que venimos trabajando. Y Luis llegó con una propuesta muy interesante. Él siempre ha trabajado con el cliente, con poner el cliente en el centro, pero pues volvimos como a entender como cuál era la filosofía de Luis Germán. Lo invitamos inclusive a conversar con el equipo de estrategia en ventas en una reunión que tuvimos en diciembre. Y desde ese momento dijimos, necesitamos a Luis en este podcast, porque básicamente nos dimos cuenta que como en todo este recorrido, Luis Germán, llevamos como un rato hablando paralelamente de cosas muy importantes, nosotros de las ventas y de todas las metodologías, etcétera. Y tú, por otro lado, hablando de cómo poner en el centro al cliente y últimamente has incorporado también otra persona muy importante dentro de esta estrategia que es como poner al empleado en el centro. Y resulta que veníamos como trabajando muy paralelo, muy paralelo, muy paralelo, tú por los lados de mercado y recursos humanos, nosotros por los lados de ventas, y de repente dijimos, pero venga, es que esto tiene que tener alguna intersección en algún punto, o sea, nos tenemos que encontrar, porque no pueden ser cosas tan paralelas, ¿cierto? Tienen que ser cosas que se intersecten más, que se encuentren más y que encuentren muchos más puntos en común de trabajo. Entonces, Luis, hoy vamos a hablar de cómo ese punto de intersección puede llegar, puede encontrarse, en donde el cliente sea el centro, en donde el empleado sea el centro y aún así pues podamos también pensar en métodos de ventas y estrategias de ventas que impulsen también el resultado. O sea, hemos dicho una combinación espectacular. Entonces, ¿por dónde comenzamos esta conversación tan maravillosa, Luis? Yo te diría que por un concepto muy simple, a mí me costó mucho entender como empleado que lo más importante de las empresas es la rentabilidad. Y me costó sangre, porque cuando trabajaba como gerente de mercadeo o como gerente de servicio y se tomaban decisiones con las que yo no estaba de acuerdo, digamos que me dolía mucho, pero con los años entendí, y más cuando uno crea empresa, que al final si no hay rentabilidad no hay nada. Las empresas necesitan sobrevivir y para sobrevivir tienen que ser rentables. Puede ser una universidad, puede ser una consultora, una marca de ropa, Lo que una sea. discoteca, una fundación. Todos tenemos que ser rentables. Lo que hay que entender es qué hay que hacer qué hay que hacer para ser rentables. Y sin duda, una es vender y vender muy bien. Y siempre he tenido claro, un elemento fundamental para llegar a la rentabilidad es la venta. El otro es la eficiencia. Yo tengo que ser eficiente en todos los campos. Pero hay dos elementos fundamentales que son los que yo hago fuerza. Uno, el tema del servicio. Es muy difícil que en el largo plazo una marca sobreviva si no tiene buen servicio, si maltrata a los clientes. Y el otro es la fidelización, crear relaciones de largo plazo. Yo creo que ahí empieza todo. Pero Luis, entonces imagínate, empecemos a hablar de esto y vamos a desglosar eso que me estás diciendo, porque tú me dices que a ti como empleado te costó entender que la rentabilidad del negocio básicamente
es lo principal, porque tenemos que hablar de supervivencia del negocio en mediano plazo, en el largo plazo, y si el negocio sobrevive, pues los empleados sobrevivimos, obviamente, y los clientes, pues podemos seguir disfrutando de esa propuesta de valor que valoramos tanto, ¿cierto? O sea que ganamos todos si la rentabilidad finalmente se da. Pero Luis, aquí empiezan a haber como unos dilemas, ¿cierto? Porque hemos tenido como la concepción de que la venta es la venta a costa de lo que sea. Primero la venta, Ajá, ¿cierto? Primero la venta a costa del cliente. ajá. Primero la venta a costa de los empleados y el equipo comercial. Es decir, la presión por la venta, la presión por la venta, la presión por la venta, y eso desgasta a veces a los equipos comerciales a unos niveles increíbles, ¿cierto? Porque primero es la venta. Y pues, como te digo, a veces también hay políticas de ventas en contra de los clientes para una gran sorpresa de muchos que estamos aquí afuera, ¿cierto? Porque vemos eso y decimos, pero ¿cómo es posible que por pensar más aporren a los clientes y se vayan en contra de su preciado, de su tesoro más preciado, ¿cierto? Entonces, Luis, aquí es donde yo digo que no podemos ser mundos paralelos, tenemos que encontrar puntos de intersección. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea armonioso? Es decir, para que logremos el desempeño, la rentabilidad de las ventas, pero que al mismo tiempo cuidemos a los clientes y cuidemos el equipo comercial, que en este caso son los empleados. Total. Fíjate que la fidelización empieza desde una buena venta, ¿sí o no? Vámonos al mundo automotriz. ¿Qué pasa si yo le empaco, como diríamos en antioqueño, si le empaco el carro, así no sea el que le sirve, así no sea el que necesite, porque es que lo tengo en inventario? La fidelización, la relación de largo plazo, empieza desde una buena venta, desde entender muy bien las necesidades, que es lo que hacen ustedes en estrategia en ventas, enseñar un método de ventas donde yo indague perfectamente lo que el cliente necesita y con base en eso le ofrezco mis productos y servicios. Entonces es muy difícil yo lograr fidelizar si yo le vendo lo que no es, si yo le vendo con mentiras. No, yo el carro se lo entrego en 8 días y yo sé que ese carro ni siquiera ha salido de Japón todavía. No Pero llega en hablemos un del, año. ajá, hablemos del mundo de la moda, pasa exactamente lo mismo. No, esa camisa le queda súper bien, Sandra. Y en el fondo la asesora sabe que eso no es verdad. Entonces, una relación de largo plazo empieza con una buena venta, con una buena asesoría. Entonces, mira que yo siempre digo, para que un restaurante sea bueno, tiene que tener dos cosas, un buen producto y un buen servicio. ¿Sí o no? Es muy difícil que un buen restaurante sobreviva si tiene problemas en alguna de las dos. Es muy difícil. Entonces, al final es, una compañía tiene un buen producto, lo vende bien, ¿sí o no? Lo vende bien. O sea, realmente entendiendo cuál es la necesidad, ofreciendo lo que realmente necesita, y ahí es un primer paso muy importante hacia yo lograr crear una relación de largo plazo o fidelizar a ese cliente. Bueno, Luis, entonces venga, le voy a poner esto más difícil todavía. No me En muchas, corché. en muchas compañías, ¿cierto? A veces nos enfrentamos ante estos dilemas, Luis. ¿Qué ponemos primero en una decisión de mercado, una decisión de gerencia comercial o gerencia general? ¿Ponemos primero al cliente? ¿Ponemos primero el resultado? ¿O ponemos primero al equipo comercial? Qué pregunta tan difícil. Yo te dije que no iba a ser fácil esto, pero lo que yo quiero es que llevemos a la reflexión a esta audiencia, porque yo creo que todos se han enfrentado alguna vez ante estas políticas y estos dilemas en los que si yo tengo que escoger, ¿qué escojo, Luis? No, yo creo que estas canas me han enseñado que al final lo más importante es sobrevivir en el largo plazo. Es que si no, la empresa no sobrevive, ahí no hay nada, ¿sí o no? Tal vez lo que tenemos que hacer como personas de comercial, de mercadeo, de servicio, de experiencia, es decir, oiga, es que es muy difícil sobrevivir en largo plazo si yo no cuido los clientes. Es decir, yo no puedo vender con mentiras, yo no puedo prestar un mal servicio, yo no puedo crear una mala experiencia. Yo creo, Sandra, que al final lo que más debe primar es la sobrevivencia en largo plazo, pero toca entender que muchas veces por lograr el resultado del corto plazo puede afectar el largo plazo. Muchas veces tomamos decisiones de cortar costos, cortar gastos. Veían estos días unos abandonos del 40% en algunas marcas en el contact center. Y yo decía, fatal. O sea, por ahorrarnos 3 pesos, afectamos la relación con muchos clientes. Entonces yo creo que todo lo que hagamos, pensando más en el largo plazo, en que la empresa siga en el tiempo,
para que puedas seguir, perdón, generando empleo, eso allá tiene que estar. Bueno, perfecto. Entonces, a mí me gusta esa respuesta, Luis, porque aquí empezamos a poner todo en perspectiva, ¿cierto? Muchas veces las empresas, por tomar decisiones de corto plazo, no sé, por el desespero de lograr un resultado, y por todos los retos que se enfrentan las empresas en temas de liquidez, en temas de resultados, ¿cierto? Toman decisiones en contra de su bien más preciado, de su capital más preciado, que son sus clientes, ¿cierto? Y bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que los clientes nos dan la supervivencia en el largo plazo. Muy bien, entonces ahí dijimos los clientes. Pero también has puesto un tema sobre la mesa y es quién cuida a los clientes. Ajá. Sandra, te he de confesar, pues qué pena decirlo aquí en público, que a mí los empleados no me importaban, la verdad. Para mí los empleados eran un instrumento para lograr lo que yo quería. Pero hace 5 años, tal vez con el tema de los millennials un poco más, empezó la reflexión. Cuando me decían, Ujú. oiga, ¿qué hacemos para retener los millennials? Y yo decía, ¿pero por qué los millennials? Pues, ¿por qué no a los centennials, a los biennials, a todos? A todos hay que retenerlos. Digamos que ahí empezó mi reflexión. Seguramente en pandemia se me acentuó mucho más porque yo decía, qué bonito las empresas que cortaron muchas cosas, pero sostuvieron su plante personal, ¿cierto? Lo que hizo Krebs, por ejemplo, que nunca tenía domicilios y sin embargo en pandemia dijo, con tal de nuestra gente, vamos a poner a hacer domicilios y además me permite sobrevivir. Entonces, digamos que, y fuera de eso en pandemia, esa existencialismo que le da a mucha gente y que la búsqueda del propósito me hizo pensar que lo que hay que poner en el centro no eran solamente los clientes, son las personas. ¿Y quiénes son las personas? Los clientes y los empleados. Hoy, desde el fondo de mi corazón, te digo que hoy sí me preocupa realmente la felicidad del empleado. La felicidad es una palabra muy grande, pero es que la empresa ponga en el centro de la estrategia no solamente los clientes y los empleados. Me decían hace poco en una empresa, ojalá esta empresa hiciera con los empleados siquiera el 10% lo que hace con los clientes. Y yo, ¿cómo así? Digo, porque es que todos se dan a los clientes y no piensan en nosotros. Entonces, mira que hay un desequilibrio. Lo dijo Richard Branson, primero los empleados, segundo los clientes y tercero los accionistas. Al Ujú, final, si yo no cuido a mis empleados, ¿cómo pretendo que mis empleados me cuiden los clientes? Pero tiene que ser una convicción. Y ahí parte fundamental es el equipo de ventas, porque el equipo de ventas a mí me parece curioso porque cuando los resultados están bien, es que todos somos muy buenos. Cuando están mal, no es que ventas es muy malo. No, el resultado bueno es de todos y el resultado malo es de todos. Y todos tenemos que remar para el mismo lado. ujú. De acuerdo, Luis. Pero bueno, muy bacana la discusión, muy chévere la discusión desde el punto de vista de que, venga, cuando usted piensa en el corto plazo, solamente piensa en ventas, pero cuando usted está pensando en largo plazo, piensa en sus empleados, piensa en su cliente y por tanto también piensa en ventas. Es como una consecuencia, ¿no? La venta es simplemente una consecuencia de haber hecho bien el camino, de haber puesto las prioridades pues correctamente, en el orden correcto. Pero bueno, Luis, ¿qué significa poner el cliente en el centro? No te imaginas la cantidad de empresas que yo oigo que hacen eso. Y yo abro páginas web, porque claro, cuando yo me pueda sentar con una empresa a hablar comercialmente, tengo siempre la costumbre de abrir, obviamente, su página web en principio, ¿cierto? Y la verdad es que a Ajá. mí a veces me sorprende la cantidad de clichés que tienen esas páginas web. Dicen, hay una cosa que dicen y es que tenemos productos, servicios de altísima calidad, todos, todas las empresas tienen eso. Todas las empresas también dicen, tenemos un personal altamente calificado, o sea, todas dicen lo mismo, ¿cierto? Servicio 7 por 24 por 325. Y Y vaya no ya me es, por nada. nuestra diferenciación es el servicio, o sea, los más altos estándares de servicio. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, muchas de las cosas que decimos se nos han vuelto paisaje, Luis. Y cuando yo eso, yo digo, ¿qué significará para esta empresa servicio? ¿Qué significará para esta empresa el tema de calidad? ¿Qué significará? Porque yo finalmente no comprendo muy bien. Entonces, yo quisiera que desde tu experiencia nos dijeran, Luis, finalmente, ¿qué es cierto a la hora de decir que una empresa tiene al cliente en el centro? Sandra, mira este dato tan interesante. Y es que una de cada dos empresas decidió poner al cliente en el centro de la estrategia. Eso que tú ves en las páginas web es una realidad. O sea, muchas empresas han decretado que el cliente está en el centro, ¿sí o no? Ahora, que lo ejecutan es otra cosa. Pero el dato más interesante es que una de cada cinco
Es decir, el 21% dijo, no solamente los clientes, los empleados también. Estos son dos datos bien relevantes. Ahora, ante tu pregunta de qué significa poner al cliente en el centro, el primer pilar se llama el conocimiento. Es muy difícil que yo pueda vender más, que yo haga mejor mercadeo, que yo logre fidelizar si yo no conozco a los clientes, si yo no tengo buenas bases de datos. Ese es el primer pilar de todos. Y creo que desde People Link hemos dejado ese mensaje en muchas empresas. Ojo con las bases de datos. Tenemos que trabajar en actualizar los datos de los clientes. Segundo criterio, segmentación. Segmentar no es otra cosa que entender que los clientes somos distintos, distintos por valor. Hay clientes fan de las marcas, distintos por potencial. Hay clientes que podemos crecer, otros no. Distintos por hábitos, por necesidades. Unos me compran unas cosas, otros me compran otras. Entonces, segmentar es entender que los clientes somos diferentes. El tercer componente es la oferta de valor. Venga, si Sandra es una cliente triple A en mi marca, como lo hacía Bianca en el pasado con los diamantes, que tenía una oferta de valor diferencial. Lo mismo Carulla con sus Black. Lo mismo las marcas de ropa tienen que tener marcados sus clientes y definir una oferta de valor diferencial. ¿Será que le pongo un Key Account Manager? ¿Será que le pongo un gerente de cuenta? Eso es parte de eso, la oferta de valor. El cuarto elemento se llama servicio, que servicio es escuchar la voz del cliente. A uno le parece increíble que las compañías gestionen mal las quejas y los reclamos, porque es un elemento básico para que el cliente esté contento y sea fiel a mí. Y muchas veces llegan quejas y nos parece que es lo peor del mundo, cómo molestan los clientes, cómo friegan. Hay que gestionar muy bien las PQRs. Y también en ese mismo punto, el sistema de medición de satisfacción. ¿Cómo digo que soy muy bueno si realmente no le pregunto a mis clientes qué piensan de mi producto, de mi servicio, de la asesoría que le doy comercialmente, de la experiencia en el punto de venta, etcétera, etcétera? El siguiente elemento se llama la experiencia y es construir el journey map. Venga, yo tengo que identificar los momentos de verdad y dónde hay fricción con el cliente y dónde tengo que mejorar. Lo siguiente es el tema de comunicación. Yo tengo que comunicarme de forma relevante. Estamos en un momento demasiado promocional. No estamos generando contenido. Hay que generar contenido. Las marcas tienen que hablarle a los clientes. La siguiente tiene todo que ver con estrategia en ventas y es las estrategias por ciclo de vida. Ese balance entre conseguir clientes nuevos, pero cuidar lo que ya tenemos. Es que a veces hacemos mucho por atraer, pero no hacemos venta cruzada, no recuperamos clientes perdidos, no retenemos a quien se nos va a ir, no fidelizamos. Y finalmente, el octavo elemento se llama cultura, porque todo lo que acabo de decir no pasa a ser un PowerPoint si la gente no se compromete, entre ellos el equipo comercial. Total. Bueno, muy bien. Entonces, mira, eso significa tener básicamente el cliente en el centro, ¿cierto? Que no es cosa sencilla, no es solamente decretarlo, hay que movilizar una cantidad de cosas al interior para que eso que decreto, pues finalmente sí se dé al interior y haya una coherencia, ¿cierto? ¿Cuántas compañías dicen eso en su página web y tú vas a hacer un reclamo por la cosa más mínima y te sientes absolutamente abrumado ante un monstruo de empresa que no escucha, que no empatiza y que no es capaz de solucionarte el más mínimo problema, pues en la agilidad y en el tiempo que uno esperaría? O sea, eso nos pasa a todos todos los santos días, ¿cierto? A mí aquí en mi cabeza se me vienen algunas marcas, ¿cierto? Así como también se me vienen a la cabeza Muchas. aquellas marcas que quiero, o sea, que me siento inclusive Ajá, vinculada emocionalmente porque me cuidan, porque se preocupan por mí, porque me conocen, porque no soy un número más de la lista de ajá. clientes, sino que soy Sandra Lorena Restrepo con sus gustos y sus particularidades, y desde ese punto han sabido entender qué es lo que quiero y qué no. También se me vienen a la cabeza esas marcas. Pero Luis, acabas de decir qué significa tener al cliente en el centro. Ahora viene la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa tener al empleado en el centro? ¿Cierto? Porque eso también lo vemos en muchas páginas web, altamente calificados, no sé qué, somos, mejor dicho, nuestro factor humano y hablan del concepto de familia, que eso también me parece pues un poquito debatible y discutible. Pero bueno, hay una cantidad de elementos alrededor de la cultura que las empresas predican, ¿cierto? Pero también quiero que nos contes eso, cómo se evidencia, o sea, qué efectivamente hace que una empresa tenga a sus empleados en el centro. Sandra, ¿sabes cuál fue mi gran descubrimiento? Que lo que llevo 30 años diciendo que hagan con el cliente desde las conferencias, como empleado, como profesor,
o como consultor, es lo mismo que hay que hacer con el empleado. Yo les digo, conozcan a los clientes. ¿Y sabes cuál es mi gran sorpresa? Que no conocen los empleados. O sea, realmente las empresas no conocen los empleados y se inventan es que la tiquetera, la felicidad, te voy a dar un bono de spa, Sandra, para esta tarde y tú no tienes ni siquiera piso en la casa. Estás asfixiada por un crédito gota a gota. Tienes una persona en situación de discapacidad que no tienes quien la cuide. Los niños te toca dejarlos solos. Entonces hay que conocer mucho más los empleados y entender sus sueños, sus motivaciones, sus dolores. Lo otro, segmentar los empleados. También Igual es que en clientes, segmentarlos. Ok. también, también, todos los empleados son importantes, pero no más importantes que otros. Hay empleados que están en cargos críticos, pero que además tienen alto potencial. ¿Yo cómo voy a segmentar? Tercero, ¿cómo es mi oferta de valor? ¿Por qué la oferta de valor para todos los empleados es lo mismo? ¿No será que con ciertos empleados hago cosas distintas? Eso es la oferta de valor. Cuarto, escuchamos mucho la voz del cliente y no escuchamos la voz del empleado. Medimos la satisfacción del cliente y no medimos la satisfacción del empleado. Comunicación. El error más común que encuentro en todas las empresas es un tema de comunicación. La información no baja, la información no sube. O sea, en un mundo súper comunicado hay graves problemas de comunicación. Y al finalmente el otro tema que dijiste, el tema cultural. Venga, realmente aquí sí hay una cultura donde nos importe cuidar al empleado. Es como una incoherencia. Es una incoherencia porque decimos, no, el empleado es muy importante, pero en las medidas del día a día tomamos decisiones muy equivocadas. Entonces yo diría que al final los elementos siguen siendo los mismos. Y no es un rol solamente de gestión humana, es también de cada líder. Porque al final uno renuncia a las empresas, uno renuncia muchas veces es a un mal líder. Piensa en el equipo comercial. Muchas veces un vendedor, un comercial excelente, renuncia y se va porque tiene un mal líder. Porque realmente al mejor vendedor lo pusieron de director o de supervisor y Así es. realmente tenía herramientas de liderazgo. Eso que ustedes enseñan en Estrategia de Venta me parece fundamental, darle herramientas a los líderes, porque yo veo un gran problema en el liderazgo a nivel medio. Piensan los directores de una tienda de ropa, en un supervisor de un concesionario, del sector construcción. Hay que darle más herramientas de liderazgo a estos líderes comerciales. Tienes toda la razón, Luis. Y sabes que me haces acordar de una cosa, y es que en mi vida profesional, ¿cierto? Hubo una empresa que marcó muchísimo como mi visión de lo que es realmente tener al empleado en el centro, y lo viví en un hotel en el que trabajé en Estados Unidos que se llama el Hotel Four Seasons. En Colombia básicamente solamente hay dos hoteles de este tipo, hay dos hoteles en Bogotá, próximamente abrirán uno en Cartagena, pero es una cadena de hoteles de lujo en muchas partes del mundo. Pero Luis, te voy a decir una cosa muy llamativa de esta empresa que yo nunca más volví a ver. En esta empresa era mucho más relevante el área de recursos humanos que el área de mercado y ventas. Relevante Ajá, es que ajá. realmente o sea, en la jerarquía, pues, o en el protagonismo, o en las decisiones, o en los temas estratégicos, recursos humanos era todo, todo, ¿cierto? Inclusive, recursos humanos tenía, pues, no se llamaba recursos humanos, pues, como quieran que les llamen las empresas que tienen muchos nombres, pero bueno, quien se encarga de gestionar la cultura y el talento humano, eh, inclusive era quien era el directo responsable de darle el feedback a todo los gerentes de primer nivel, ¿cierto? O sea, era la directora de gestión humana y de cultura quien se sentaba con el gerente general a darle retroalimentación de su trabajo, a hacer sus evaluaciones de desempeño también. Es decir, participaba activamente del desarrollo del liderazgo en la primera línea porque sabía que de ahí para abajo eso se iba a ver percibido, a impactar directamente en la cultura. La verdad es que yo nunca más volví a ver eso porque obviamente los departamentos de cultura y de gestión humana son muy importantes en las empresas, pero a ver, si vamos a compararlos con el protagonismo de mercado y ventas, muchas veces, no sé, o No, tienen una visión o muy paralela, o inclusive, o muy operativa, o con una gestión como no pagar tan nómina, protagónica, pagar nómina y temas legales, sí. no tan protagónica de la cultura, ¿cierto? Entonces, yo también creo que desde el punto de vista, inclusive desde la estructura, desde el papel que tiene esta área, se percibe qué importancia le damos
a la gestión de la cultura, que es básicamente la sumatoria de los comportamientos que tienen nuestros empleados en el día a día. Entonces, bueno, eso es una cosa que siempre me marcó y que me ha marcado siempre. De las empresas más inspiradoras que yo he conocido, se llama Griffith Foods. Y yo Sí, decía, ¿por qué allá logran este tema de orientación al empleado de una forma tan potente? Y yo sí, hay varias cosas. Primero, es un direccionamiento de casa matriz. Es que eso es fundamental. Es decir, si mi papá me dice que eso es importante, eso es un gran paso. Segundo, encontraron un gerente, se llama Oscar, ya está en Brasil, pero Oscar realmente, uno hablaba con él y la esencia de él era, lo más importante son las personas. Lo otro, logró convencer al equipo directivo, es decir, un equipo directivo convencido de la importancia de que el empleado esté contento y esté bien. Y lo otro que tú dices, un área de gestión humana fuerte que constantemente está desarrollando estrategias, tácticas y actividades para lograrlo. Y te digo, Sandra, no eran al final cosas millonarias, cosas gigantes, era con pequeñas cosas lograban tener un impacto gigante, no solamente en el empleado, sino en sus familias. O sea, realmente es bien interesante eso. una empresa muy, muy querida en Colombia para los que están escuchándonos de otros países, ¿cierto? Entonces, muy bien, yo creo, Luis, que ya para ir concluyendo y cerrando, nos has dejado dos reflexiones muy importantes y es que primero, la venta y poner en el centro los clientes y los empleados no tiene por qué ser algo, mundos paralelos, sino mundos que tienen que encontrarse cada vez más, que tienen que buscar temas en común y que tienen que apuntarle a la sostenibilidad en el largo plazo, los negocios, apuntarles a rentabilidad, esos resultados, porque finalmente eso es lo que nos permite tener clientes, empleados y bueno, todo lo demás. Ajá. Y otra de las grandes reflexiones es, ojo, cuando nos ponemos como mantra o cuando predicamos que los empleados están en el centro o cuando los clientes están en el centro, porque hay que revisar la coherencia de todas esas afirmaciones al interior y comprender que eso más que una afirmación de afuera para adentro, es una afirmación de adentro para afuera, desde las más grandes o las más profundas entrañas de la organización, de lo que hacemos todos los días, de lo que nos levantamos a hacer todos los días y de pequeños comportamientos que en sumatoria hacen que la cultura realmente pueda ser coherente con eso que predecimos, que predicamos, perdón. Entonces, bueno, gracias Luis por esta conversación tan interesante. Yo creo que esta conversación tenemos que seguirla profundizando, tenemos que seguirla Seguro que proponiendo, sí, me encantaría. tenemos que seguirla promoviendo sobre todo. Para toda nuestra audiencia, quiero decirles que la descripción de este podcast va a quedar el perfil de Luis Germán, también la página web de su empresa para que vayan, los conozcan y, bueno, puedan comprender cómo ustedes también pueden construir una empresa en donde las ventas sean muy importantes, por supuesto, pero también siendo coherentes con la política de empleados y con las políticas de los clientes. Entonces, muchas gracias, Luis, por esta conversación. A ti, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que el mensaje es, ¿quieren sobrevivir en un año tan retador como este? Cuidemos los clientes y cuidemos los empleados. Y les diría yo, sí que es importante cuidar nuestros equipos de venta. O sea, todos los empleados son importantes, pero el equipo de ventas es fundamental. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo en este momento. En este momento que pueden estar, no sé, sus comisiones aporreadas, que le están dando mucho látigo por no cumplir y no desconocer la situación que están, sino cuidarlos, por el contrario, protegerlos, poner los empleados en el centro de la estrategia y ojo con el equipo de ventas. Así es, Luis. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en nuestros nuevos episodios de podcast. No se acuerden, no se olviden de inscribirse a nuestro canal de podcast y vayan y búsquenos también en YouTube, en LinkedIn, para que sigamos hablando de ventas, que es lo que más nos gusta, Neve. Hasta luego. Un abrazo.